días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Es una gran bendición para la honorable Junta de Diáconos llevar a cabo esta actividad de culto y de adoración a nuestro buen Dios. Agradecemos al honorable consistorio que nos hayan permitido llevar a cabo esta actividad junto con toda la iglesia y el campo. Queremos decirle, amados hermanos, de que sigamos adelante en el nombre del Señor, que nuestra fe no decaiga, sino que siempre haya en nosotros ese deseo ardiente de seguir adorando el nombre de nuestro buen Dios en nuestras casas, con nuestras familias y en donde quiera que el Señor nos permita abrir su palabra. Quiero invitarles en esta hora, amados hermanos, iglesia, a que tengamos una palabra de oración de ofrecimiento. Oramos. Bendito Padre que reinas en los cielos, a ti sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos y para siempre. En el nombre de Jesús, te ofrecemos, Padre, toda esta actividad que sin duda alguna será bendición para tu iglesia, para el campo de tu iglesia y para todas aquellas personas que escuchen tu palabra. Señor, te ofrecemos este momento especial que está dedicado solamente a ti, Padre. Recíbelo, Señor, porque te lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Concede que todo lo que hagamos en esta hora glorifique tu nombre, edifique a tu iglesia. Padre, te ofrecemos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento, la lectura de tu palabra, la exposición de tu palabra, la lectura, los cantos, todo, Señor, lo que hagamos en esta hora sea agradable delante de ti. Te lo ofrecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nuevamente les invito a abrir sus himnarios para entonar el himno número 419. Señor, ¿quién entrará? Santuario para adorar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Que de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Que de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Amén. Muy bien, estimados hermanos, vamos a tener la lectura bíblica en el libro de San Mateo capítulo 6, del verso 1 al 18, y dice de la siguiente manera: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pedís. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios bendiga su palabra. Les invito a abrir sus sinarios para entonar el himno número 420. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me gozo en tu presencia, en adoración. Amén, para honra y gloria de Dios. Hermanos, les invito
a inclinar sus rostros, vamos a hacer la oración por los enfermos. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Tu misericordia, Señor, y tu poder es manifiesta en la vida de cada uno de mis hermanos. Es por ello, Señor, que te rogamos que tú tengas misericordia, que tú tengas, Señor, piedad de la vida, Señor, de cada uno de los que se encuentran enfermos. Señor, nuestros cuerpos adolecen y se siente angustiada, oh Padre, también nuestra persona. Pero tú, Señor, que consuelas nuestro cuerpo carnal, te pedimos, oh Padre Santo, que con tu poder seamos sanados, podamos ser santificados, oh Señor, en ti. Te rogamos, Señor, que tú toques el cuerpo, aquella parte adolorida del cuerpo de cada uno de los que se encuentran enfermos. Son diferentes las enfermedades, Señor, pero tú, Padre, tú nos creaste y tú puedes sanarnos. Te rogamos, pues, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran adoloridos y enfermos. Te rogamos, pues, Señor, también que tu misericordia sea hecha en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes para compartirles la palabra del Señor. Queremos continuar en el tema que hemos estado compartiendo, que es el del Sermón del Monte. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho para poder llegar al subtema o al tema que nos corresponde en esa hora. En la primera parte, el Señor Jesucristo nos da una serie de bienaventuranzas, 8 para ser exacto. En ellas se define el carácter cristiano. Comienza con pobres en espíritu, que nos revela la profunda necesidad y el reconocimiento de la necesidad de Dios y de nuestra condición humana caída. Y los pobres en espíritu son aquellos que aceptan que necesitan al Señor, que necesitan a Dios y reconocen que su estado humano es pecaminoso. Luego están los que lloran, que no es un llanto de tristeza, sino o de una tristeza por alguna pérdida, por alguna situación social o de relaciones familiares, sino es un llanto que se produce por el mismo reconocimiento, es decir, es un llanto de arrepentimiento. Es la tristeza que es para vida, que es según Dios, cuando uno reconoce su condición y busca al Señor, lo busca en arrepentimiento. Para ilustrar un poco mejor estas ideas, Santiago dice de la siguiente manera en el capítulo 4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escuchen, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este llamado que hace Santiago es lo que se describe aquí en las bienaventuranzas de alguna manera: los pobres en espíritu, los que lloran, esa humildad, humillaos delante del Señor, y los de limpio corazón. Después
de que se nos ha invitado también a la generosidad y a la pacificación. Como resultado viene la persecución. Eso es inevitable. Por eso la última bienaventuranza de la serie dice: los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este carácter cristiano es solamente la descripción del deseo de Dios para cada uno de nosotros, pero que resulta de manera natural por la obra del Espíritu Santo, como dice Santiago, que internamente nos anhela de forma celosa, y en ese anhelo del Espíritu nos lleva a la contrición, al reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, nos lleva al arrepentimiento, donde aquel llanto va a producir, como dice la bienaventuranza, la consolación que vendría siendo el perdón de Dios y la aceptación de Dios, y esa mansedumbre que es un estado o una condición en la cual nosotros reconocemos nuestra condición, pero no solamente la reconocemos, sino que dejamos de estar peleando por derechos y dejamos de estar queriendo algún tipo de reconocimiento, sino que de manera muy pasiva podemos nosotros soportar las aflicciones o cualquier tipo de agresión y no respondemos, y podemos perdonar las ofensas también. Todo esto después nos va a llevar a la justicia, la práctica de la justicia. Hay dos metáforas que el Señor nos da después de las bienaventuranzas, que es la de la sal y la luz. La luz tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con traer la luz del Evangelio a este mundo que vive en tinieblas. Y la sal tiene que ver más con conservación. Es el carácter profético, la acción social, es impedir la corrupción en el mundo a través de la proclamación de la verdad, a través de estar continuamente declarando el pecado al mundo y a la sociedad donde vivimos. Esto es muy importante el día de hoy, ya que de manera muy acelerada, de manera muy imponente, se han estado estableciendo leyes contrarias al Evangelio, contrarias a la palabra de Dios, inclusive al sentido común. Leyes absurdas, leyes que son totalmente aberrantes. Y es la iglesia, nosotros los creyentes, los que tenemos que declarar la verdad, porque somos la columna y baluarte de esa verdad. Si nosotros, la iglesia, nos callamos, lo único que espera a este mundo es el juicio de Dios. Nosotros tenemos que conservar la vida humana, el mundo, y solamente lo podemos hacer a través de la proclamación de la verdad de la palabra de nuestro Dios. Posteriormente pasamos a hablar lo que es la justicia cristiana que se revela en diferentes aspectos o áreas de la vida, inclusive en las relaciones personales. Y lo que se nos pide aquí, en esta sección o esta parte, es que nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Ellos no aceptaban del todo la ley de Dios a plenitud, sino que habían creado ciertos límites artificiales. De allí que ellos habían de alguna manera maquinado la forma de hacer permisiva la separación o el divorcio, y se habían valido de unas prácticas o algunos estatutos antiguos, como aquel permiso que otorga Moisés para el divorcio, y donde hay una atenuante por causa de la dureza del corazón. No vamos a entrar en ese punto ahora, es solamente un repaso, pero ellos habían creado cierta manera de justificar la falta del cumplimiento pleno de la ley. Jesús por eso va más allá y nos enseña que la justicia cristiana, los hijos de Dios, debemos aceptar la ley de Dios, la voluntad de Dios,
y llevarla a un plano o a una dimensión superior. Oísteis que fue dicho. Entonces Jesús cita lo que se dijo, pero él dice, pero yo les digo. Entonces no solamente se trata de la acción, sino que la justicia de Dios debe ir al corazón. El adulterio puede gestarse en el corazón. El asesinato puede gestarse en el corazón. Y de hecho lo hace. Por eso Dios no quiere que nosotros nos quedemos simplemente con el cumplimiento externo y con la satisfacción de que lo hemos logrado, pero de alguna manera simplemente hemos disfrazado ese cumplimiento, pero no ha sido pleno y verdadero. Entonces, Dios a través de su palabra nos enseña que nuestra justicia debe ser superior a las cuestiones externas, debe ser de corazón, debe ser de mente, más allá de las palabras y más allá de las acciones e inclusive hasta nuestras motivaciones. Toda nuestra voluntad debe estar inclinada de manera plena y completa a la soberana voluntad de Dios expresada en su palabra. Ahora es cuando pasa a hablar de la justicia en términos religiosos. Según el pasaje de Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí nos está hablando de justicia u obras de justicia. Ahora, aquí es importante que notemos que antes la justicia se había referido a bondad, pureza, honestidad y amor. Ahora está ligada a la limosna, a la oración y al ayuno. Pareciera que hay dos tipos de justicia, una justicia moral y una justicia religiosa. Y hace una transición de lo uno hacia lo otro en este pasaje, ya en el capítulo 6. Entonces hablamos de moralidad y hablamos de piedad. Y no debería haber ningún problema en ambas, porque son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque no podemos hablar, por ejemplo, de doctrina y acción cristiana como cosas separadas, como en alguna ocasión ya les hemos predicado, la ortodoxia y la ortopraxis. La doctrina se complementa con la acción, con el hecho, lo que hacemos. Si simplemente sabemos pero no actuamos, entonces no tiene sentido la ortodoxia o la doctrina. La doctrina es la base para lo que nosotros debemos hacer y vivir. No ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Entonces una cosa va de la mano con lo otro. La compasión es el resultado de la piedad. No podemos quedarnos con ser piadosos, pero no tener piedad, no tener compasión de los demás. Y esto es lo que el Señor siempre va a repeler o va a repudiar de los escribas y fariseos. Por eso cuenta la parábola del buen samaritano. No sirve de nada la piedad si no hay una acción hacia la necesidad de los demás. También Santiago lo menciona. Si viene a ti alguien que tiene hambre, pero no le das de comer, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu fe? La fe produce obras. Entonces, fe, acción, piedad, compasión, doctrina, acción, amor a Dios y amor al prójimo. Y de eso es lo que está ahora hablando. Entonces, la parte piadosa o la parte de la piedad, que es lo que comienza hablando aquí, también tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos y diferente, porque en cuanto a los escribas y fariseos, el Señor les va a llamar. A los paganos también el Señor los repudia por ser egocéntricos. De unos dice que obedecían la letra de la ley y de los otros, a los paganos, se dice que se amaban entre ellos. Y nosotros no debemos ser ni como los unos ni como los otros. El Señor siempre va a diferenciarnos tanto de los no creyentes que viven en contra de la voluntad de Dios como de la iglesia nominal, los religiosos que viven dentro de la iglesia y que de alguna manera practican una justicia falsa o hipócrita. ¿Por qué? Porque simplemente hacen prácticas hacia sí mismos con motivaciones equivocadas, erróneas,
pero descuidan la verdadera intención de la ley y de los propósitos de Dios. Es aquí, en este contexto, donde la palabra del Señor nos llama a ser distintos. Por ejemplo, en el verso 5 del capítulo 6 se nos dice, no sean como los hipócritas. En el verso 8 del capítulo 6 se nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, y está hablando más de los paganos. Entonces, no debemos ser ni como los unos ni como los otros. La palabra limosna, que está aquí en este texto, tiene que ver con obras de misericordia y de piedad. Jesús condena la tacañería egoísta, como dice un autor, y nos invita a la generosidad, a la misericordia, a la práctica de la compasión. Y esto debe de producirse en nuestro corazón de una manera muy necesaria. No podemos llamarnos hijos de Dios si no amamos a nuestro prójimo, porque el segundo mandamiento está intrínsecamente ligado al primero, el amor a Dios. Por eso dice Juan, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, sino amas a tu hermano a quien sí ves, a tu prójimo. Entonces, el problema de nuevo va a recaer no en la práctica de la limosna, de la ayuda a los necesitados. El problema va a recaer de nuevo en la actitud del corazón de los fariseos. Los fariseos tenían un hambre voraz de ser alabados, y Dios no quiere que nosotros tengamos esa misma necesidad o hambre de alabanza o de reconocimiento de los hombres. Por eso aquí en este pasaje nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ahora, parece un contraste, porque un poco antes, el Señor en el verso 16 del capítulo 5, para ser exactos, dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en el 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia u obras delante de los hombres. Entonces pareciera contradecirse, en una lo prohíbe y en otra lo ordena. Y es que no tiene que ver más que con nuestro carácter humano o nuestra naturaleza caída y nuestro pecado. En la primera se condena la cobardía humana, el no tener el valor de hablar la verdad, de proclamar el evangelio, de decir la verdad. Y en la segunda, en esta parte del capítulo 6, está el Señor atacando el pecado de la vanidad humana o del orgullo humano. Así que son pecados diferentes los que se condenan. Entonces Dios nos invita a hacer pública nuestras acciones de servicio a Dios para buscar el mismo fin, la gloria de Dios. Es decir, no podemos esconder lo que somos, sino que tenemos que darnos a conocer al mundo para que la luz de Cristo alumbre a los demás, pero tenemos que hacerlo buscando la gloria de Dios. No escondernos, sino declarar la verdad, aunque esto pudiera traer problemas y persecuciones a nuestra vida. Y en la segunda parte, Él quiere que nuestra piedad, que nuestra devoción sea secreta, que no haya ningún tipo de orgullo y de vanidad por lo que nosotros hacemos en relación con Él. Es así como el Señor, de alguna manera, nos está mostrando a nosotros lo que tenemos que hacer. Y Él no quiere que nosotros seamos hipócritas en nuestra práctica religiosa, en nuestra piedad. Ahora, no está ordenando realmente que lo hagamos, sino más bien está dándonos instrucciones de cómo debemos hacerlo, porque se sobreentiende que la oración, la limosna y el ayuno son prácticas piadosas inevitables. Ahora, la limosna tiene que ser en secreto, es decir, no es para hacer alardes públicos de lo que damos, de lo que nosotros hacemos.
Pero no solamente tiene que ser escondida de los demás, de las personas, también de uno mismo. Porque dice, no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha. Y lo que quiere decir es que muchas veces podemos dar nuestras ofrendas o nuestras limosnas o nuestras ayudas y ciertamente pedir que no se nos mencione que somos nosotros. Pero podemos pecar en el corazón también con esa congratulación por uno mismo, es decir, sentir una satisfacción personal porque lo estamos haciendo y sentir cierto orgullo, aunque no lo sepan las demás personas. Por eso dice el Señor, no sepa ni tu mano izquierda lo que hace tu derecha, o sea, ni tú mismo te fijes en las cosas que das. El único que debe enterarse, el único que debe saber y que lo va a saber es el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él sabe. Y la única recompensa que habremos de recibir no es como el que recibe un premio por lo que hace, porque entonces estaríamos buscando de alguna manera cierto reconocimiento, sino que el premio y el reconocimiento o la recompensa que uno va a recibir no tienen que ver con una acción de los demás hacia nosotros, ni siquiera de Dios hacia nosotros, sino que tiene que ver con una satisfacción que el Señor Jesucristo mencionó y que los creyentes debemos experimentar cuando practicamos nuestra piedad. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, nuestra satisfacción es saber que el hambriento tuvo alimento, que el desnudo fue vestido, que el herido fue sanado. Nuestra satisfacción es poder ver el resultado de nuestra ayuda como el beneficio de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Esa es nuestra recompensa y esa debería ser la única recompensa que busquemos. La satisfacción de ver a los demás haber recibido el beneficio de aquella ayuda es la única recompensa que vamos a recibir. Cuando se pasa a la oración tiene que ver, el punto clave de la oración que el Señor va a contrarrestar en razón con los escribas y fariseos, tiene más que ver con lo secreto, porque ellos lo hacían de manera pública y alardeante y se jactaban de ser muy santos en ese sentido externo. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que aprender a orar en lo secreto, porque en lo secreto de la oración está el secreto de la vida, ya lo hemos mencionado. Hay una palabra que es muy importante que le da sentido a lo que estamos diciendo y es la palabra cuarto. Entra a tu cuarto, la palabra griega estameión, se usaba para referirse al desván donde pueden guardarse los tesoros. Y lo que se está tratando de comunicar aquí no es que necesariamente tengas que encerrarte siempre, puedes hacerlo en cualquier lugar. De otra forma no podríamos tener oraciones públicas como se hace en la iglesia o se hace cuando oramos por alguien en público. Entonces no se refiere tanto a ese sentido literal, sino a que nuestra oración sea delante de Dios en lo secreto de nuestro corazón. Que no oremos para los hombres, que oremos realmente para el Señor y que busquemos y procuremos de manera personal tener un espacio en el cual nosotros nos encontramos con Dios y es allí en ese espacio personal, en esa oración íntima donde nosotros vamos a descubrir el tesoro que Dios tiene guardado para nosotros. No por nada el apóstol Pablo dijo que cuando nosotros oramos a Dios, al Padre, el Espíritu Santo clama, gime dentro de nosotros mismos y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El estar en la presencia del Padre y poder sentirle como nuestro Padre y sentir que somos sus hijos y que ya no somos huérfanos, sino que realmente somos hijos de Dios. Ese sentimiento profundo son tesoros maravillosos que Dios nos ha
guardado para nosotros, pero tenemos que realmente hacerlo de una forma secreta o profunda en lo más íntimo de nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos a tener ese tipo de relación con Dios a través de la oración, hallamos también nuestra satisfacción en Dios mismo. No le alabamos para ser visto, no le adoramos para ser visto, no oramos para ser visto, oramos para descubrir la gracia maravillosa que hay, la gloria maravillosa que hay al estar con Él, al estar en su presencia. Y el ayuno es una disciplina necesaria, es un autosacrificio necesario que nos ayuda a poder tener dominio y control de nuestra voluntad para cuando vienen los momentos de prueba. Cuando nosotros practicamos la verdadera piedad, nuestra voluntad se fortalece para poder decir no a las tentaciones y a las acechanzas del enemigo. Nuestra piedad es algo íntimo y algo secreto. Es algo entre Dios y nosotros. Es algo que no debe ser publicado. Sin embargo, el reflejo de lo que pasa en lo secreto se va a manifestar en público, porque cuando uno ha estado con Dios, sucede lo que le sucedió a Moisés cuando salía de estar en la presencia de Dios en el monte. Su rostro resplandecía. El gozo, la paz, esa fortaleza espiritual con la cual Jesús se levantó del huerto después de haber estado con el Padre, eso nadie nos lo puede dar, solamente su presencia. Y la gente va a notar, las personas van a notar cuando una persona, cuando alguien, un cristiano ha estado con Dios, cuando ha estado en el monte, en la presencia de Dios. Yo te invito a pasar tiempo en la presencia de Dios y verás que tu vida será transformada. Quizás no tus circunstancias, pero sí tu corazón, tus pensamientos, tus actitudes, y podrás darle honra y gloria al Señor y ser luz para los que están en tiniebla y comunicar una verdad con tal fuerza que será irresistible a los oídos, a las mentes y a los corazones de los que escuchen. Que Dios les bendiga. Buenos días, estimados hermanos. Les invito a entonar el himno número 337, Haz lo que quieras, Señor de mí. Señor de mí, tú eres mi dueño, vivo por ti. Marca la senda que seguiré, tu ley gozoso yo acataré. Haz lo que quieras, Señor de mí, que tus mandatos quiero seguir. Tú el alfarero, tú el barro soy, dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor de mí, nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar, dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor, nada yo quiero sino tu amor. Pueda en tu senda mirar tu faz y en mis conflictos tener tu paz. Amén. Para honra y gloria de Dios. Buen día, estimados hermanos.
dice la palabra de Dios que cada uno debemos de dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, bendice al dador alegre. En estos momentos vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas. Esperamos que todos podamos depositarlas conforme a su voluntad y conforme hemos traído también en nuestros corazones, nuestros pensamientos, depositarlas. Oremos. Te alabamos, te glorificamos, Padre, en esos momentos de este día, porque nos permites la oportunidad de acercarnos ante tu presencia, para darte la gloria y la honra, porque solo tú mereces. Y para poder depositar estas ofrendas, Padre mío, que han sido pues destinadas conforme a tu voluntad en nuestros corazones, en vuestros pensamientos, para depositarla para tu gloria y honra. Suplicamos en estos momentos que tú las bendigas, tú las consagres y sean utilizadas para tu gloria y para extensión de tu palabra aquí en la tierra. Bendice a los ofrendadores, bendice la vida de cada uno de ellos, su trabajo, Padre mío, donde obtienen los recursos económicos para poder solventar sus necesidades. Te suplico que tú bendigas nuestra fuerza, nuestro trabajo y estés en todo y por todo en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú siempre has estado con nosotros, nos has dado todo lo necesario para poder alimentarnos, para poder solventar nuestros gastos, tanto de alimentos como medicamentos, Padre mío, que provocados por esta pandemia. Te suplicamos que tú te agrades en estos momentos por estas ofrendas, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermano, les invito a hacer la oración final. Oremos, hermano. Dios Padre Todopoderoso, confiando en tu misericordia, te doy las gracias, Señor, porque nos has permitido llevar este orden de culto, Señor, en cada casa y en cada familia, Señor. Gracias te doy, Señor, y que te pido que me bendiga, Señor, y me lo cuide a todos aquellos que hicieron posible el programa, Señor, de hoy. Te pido también, Señor, por el pastor, que tú lo bendigas y que lo cuides siempre, Señor, donde él esté. Y dale, Señor, más fortaleza y más sabiduría para que él pueda, Señor, estar al frente de todo su pueblo, Señor, que es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, también por las ofrendas y que conságralas y bendícelas, Señor, también, porque es algo, Señor, que se necesita para poder tu obra seguir adelante, Señor. No digo, Señor, llévanos con tu cuidado a nuestro hogar, porque estamos en nuestro hogar, pero te pido, Señor, que en nuestro hogar tú derrames la bendición y nos cuides, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud y gracias porque te estamos alabando y glorificando. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, que la gracia redentora de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con vuestras familias, con nuestros hermanos ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.